El lanzamiento de un cohete necesita de un complejo espacial y de una plataforma de lanzamiento para iniciar su trayectoria. El complejo espacial es una facilidad terrestre para el manejo, lanzamiento, interacción, intercambio de datos de la Tierra con los cohetes. El uso de sistemas espaciales para fines de misiones que resuelvan problemáticas se han triplicado en los últimos 20 años. Dentro de los servicios que se pueden mencionar para las actividades espaciales, se enlistan los siguientes: explotación de satélites de navegación, uso de Internet, transmisión y recepción de datos, uso de servicios recreativos, información meteorológica y geodésica, telecomunicaciones, experimentos científicos y validación de aparatura científica, satélites educativos, entrenamiento de astronautas o cosmonautas, cartografía, defensa, entrega a bordo de la Estación Espacial productos consumibles, equipos de investigación y otros, observación terrestre y astronómica, entre otros. Para continuar con la presentación previa, ahora se hablará de la elección del cohete portador. Los vehículos cohete son aparatos cósmicos que están construidos para la realización de una tarea dentro y fuera del campo gravitatorio de la Tierra, al transportar una carga útil. Los cohetes son vehículos muy versátiles que pueden estar trabajando de forma automática ajustando su trayectoria, en caso de que así hayan sido proyectados. Actualmente el pensar en el término cohete no solo es pensar en fines bélicos, se piensa en cohetes portadores que transportan una carga útil para una misión espacial. La carga útil también se le denomina como carga de paga. La carga útil es aquella carga que cubre una necesidad específica para el ser humano. Puede ser los pasajeros dentro de una aeronave comercial, puede ser la aparatura científica de un satélite o en este caso la carga que se transporta en un vehículo cohete. Para el lanzamiento del cohete portador existen tres configuraciones tal y como se muestra en la figura. El esquema tándem en la misma línea, esquema paquete, paralelos y el híbrido, paralelo y misma línea. La elección de uno u otro esquema depende del tamaño y peso en que se encuentre construido el bloque del cohete. También depende del peso de la carga útil que se transporta, de la viabilidad en la construcción y de la distancia del trayecto. El esquema tándem es ideal si el peso y el tamaño de la carga útil es relativamente bajo por la facilidad en la construcción. Si el peso de la carga de paga se incrementa, se puede escoger otra configuración que va de la mano con el sistema de desengarce de los motores. Por ejemplo, la configuración paquete. Este sistema se puede activar desde tierra por medio de mecanismos eléctrico-mecánicos semiautomatizados. El desengarce se puede activar por medio de un control automático o de una explosión o pirotecnia que desengarce a los sistemas mecánicos que unen al cuerpo principal del cohete con los motores acoplados en paralelo. Al cohete portador que transporte como carga útil a un satélite artificial, se le debe elegir cuidadosamente y para ello se sigue la siguiente metodología. Número 1. Verificación de requerimientos técnicos, es decir, las capacidades energéticas del cohete portador para transportar la carga útil a su destino, exactitud para la entrega de la carga útil en la órbita e inclinación, las limitaciones de la carga útil, posicionamiento en el cohete portador con respecto a su centro de masa y momento de inercia, limitación en cuanto a su resistencia estructural de la carga útil, la interfase de comunicación entre la carga útil y el cohete portador. Número 2. Se debe contar con la documentación técnica de la carga útil con las especificaciones de la misma, es decir, la masa, la altitud de funcionamiento, el tipo de órbita, la inclinación a las cuales será puesto en órbita. Posteriormente, se realiza un estudio comparativo de los diferentes cohetes portadores que puedan llevar a la carga útil a su destino. De antemano se debe conocer los datos técnicos de los cohetes portadores, incluyendo gráficas de altitud contra peso e inclinación contra peso. En la gráfica se muestra la distribución de la masa de la carga útil con respecto a la altitud de operación del cohete portador. Este tipo de gráfica varía en diferentes rangos dependiendo del cohete portador comercial. Para esta gráfica, el 0 en peso es un valor de referencia mínimo de la carga útil. Por ejemplo, el cohete portador Ariane, el 0 es una referencia a una masa de 9.500 kilogramos, siendo el punto óptimo de operación en donde se va a entregar la carga útil. De tal forma que si nosotros tenemos una masa menor a la de 9.500 kilogramos, se necesita
seguir a la línea y extrapolar en su caso para saber si el cohete portador puede entregar la carga útil en la órbita esperada. Cada cohete tiene diferentes gráficas. Simplemente hay que elegir el cohete que se encuentre en el punto más cercano a nuestra carga útil a entregar. Aquí se muestran una serie de gráficas de masa contra altitud para diferentes cohetes portadores. Como se puede visualizar, cada gráfica depende del diseñador del cohete y en muchas ocasiones se adaptan a los requerimientos del cliente. Dentro de los requerimientos por órbita, en esta gráfica se muestra la variación de la carga útil con respecto a la inclinación orbital en que el cohete portador suelta a la misma. Cabe reiterar que dependiendo de las configuraciones de los cohetes portadores, estas gráficas varían en presentación y en desempeño. De la misma forma, en ocasiones será necesario extrapolar los datos. Como paso 4, una vez que se cumplan con los requerimientos por órbita, es necesario considerar a los requerimientos por lanzamiento, los cuales son el costo por kilogramo de carga útil, lanzamientos especiales, fechas de lanzamiento. Estas últimas son de acuerdo al cliente que lleva la mayor magnitud en peso de la carga útil, es decir, el usuario que paga el lanzamiento. También al tipo de motor, lugar de lanzamiento, trato con aseguradoras, sujeción en la punta o nariz de cohete. Con la elección del cohete portador, es necesario tomar en consideración la sujeción al mismo. En ocasiones especiales, la fábrica o el proveedor de servicios de lanzamiento hacen el ensamble con un adaptador, pero se debe contemplar que, en la ficha técnica de cada cohete portador, el adaptador es estándar y en caso de que el adaptador no cumpla con los requerimientos de la carga útil a lanzar, es necesario diseñar y construir uno. Si el cliente lo manda a fabricar, deberá cumplir con los estándares y regulaciones del fabricante del cohete, pero en la mayoría de las veces el fabricante realiza este servicio. Con lo anterior, también se debe contemplar el espacio que la nariz del portador pueda proveer. En los manuales de cada cohete portador se pueden encontrar las características de los adaptadores, asimismo todas las gráficas aquí mostradas. En caso de que el lector requiera de estos manuales, puede escribirme a mi correo para que yo se los facilite. Parte de la información que incluye la ficha técnica de los cohetes portadores es la gráfica de los picos en fuerza G, a la que estará sometido el cohete portador, y dicha fuerza es la que deberá soportar la carga útil. La fuerza G se puede definir como el número de gravedades en magnitud de aceleración a las que se encontrará la carga de paga. Es decir, si la carga útil pesa 1 kilogramo y ésta está sometida a 7 Gs, la resistencia del aparato deberá soportar 7 kilogramos. Los rangos en magnitud de la fuerza G varían. En el despegue se tiene la etapa crítica de lanzamiento, ya que puede llegar a generar hasta 8 Gs en 100 segundos. Después disminuye en un rango de 4 a 2 Gs de los 100 segundos hasta los 300 segundos. Cabe mencionar que a la fuerza G también se le denomina como factor de carga y dependiendo de la configuración del cohete portador puede ser transversal o longitudinal. Dependiendo de la operación del cohete, la carga útil también deberá soportar cargas por vibración acústica que deberán tomarse en cuenta a la hora del lanzamiento. Por todo lo anterior, como se mencionó en la primera parte de esta presentación, la carga útil está sometida a distintas pruebas antes del lanzamiento que se certifican, y con ello se asegura que la misma va a soportar de forma estructural todo el proceso de transporte hasta su óptima operación fuera del cohete portador. Por supuesto, sin comprometer la integridad estructural de la carga útil de terceros, en caso de que el lanzamiento fuera compartido, y de la misma forma de la estructura del cohete. Les comparto las referencias de esta presentación. Gracias. Thank you. Spasiba. Arigato gozaimasu. Merci.